Las ciudades siempre tuvieron espacios públicos, lugares donde reunirse a tomar decisiones, como el ágora de las antiguas ciudades griegas, lugares para comerciar, como los mercados cubiertos o al aire libre de la mayoría de las ciudades europeas, y lugares incluso pensados para ciertos fines, como las grandes catedrales góticas del norte de Europa, que además se usaban para otras funciones, para tomar decisiones políticas, para hacer mercados cuando había mal tiempo, para guardar los animales en invierno, para protegerlos del frío. Pero cuando ahora pensamos en espacios públicos, en general nos imaginamos parques y plazas. Sin embargo, hace 200 años, nada más, o 300, que se empezó con la planificación de este tipo de espacios verdes en las ciudades. Eso ocurrió a partir de la revolución industrial, cuando las ciudades empezaron a crecer enormemente, cuando empezó a haber superpoblación, hacinamiento, cuando las industrias se instalaron dentro de las ciudades y se empezó a producir acumulación de basura, también de desperdicios producidos por las propias industrias. Entonces se empezó a pensar y a hablar de pulmones para las ciudades. Los planificadores empezaron a reservar extensiones grandes de la ciudad para crear parques y también a reservar pequeños rincones metidos dentro de la trama de los barrios para que la gente tuviera un desahogo para hacer un breve paseo al aire libre. Montevideo, cuando se fundó, todavía no vivió la revolución industrial, que no había empezado. Las primeras grandes planificaciones que ocurrieron de los espacios públicos montevideanos ocurrieron a partir de principios del siglo XX, hace nada más que 100 años. Y recibimos para hablar de espacios públicos al doctor Álvaro Portillo, que es sociólogo, profesor en la Cátedra de Sociología en la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, y a Juan Pedro Urruzola, que es arquitecto y director del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Y voy a empezar preguntándote, Álvaro, algo sobre la base, sobre la definición de los espacios públicos, porque muchas veces pensamos en espacios públicos como un lugar verde, un lugar abierto, pero desde tu disciplina, desde la sociología, ¿cómo definirías espacios públicos de una ciudad? Bueno, en general lo que es público es lo que no es privado. En las distintas ciudades a lo largo de la historia esto ha cambiado mucho y ha tenido distintos contenidos y naturaleza. En la ciudad moderna, el espacio público es fundamentalmente un lugar de circulación. Debemos de tener presente de que en la ciudad moderna aproximadamente el 30% del espacio tiene que ver con el sistema vial y con todo lo que es el uso público de la ciudad, que a su vez tiene previsto, y está y existe también, aquellos espacios públicos que constituyen las áreas verdes, las plazas, los parques, que son los lugares predominantemente del encuentro, del estar, del recrearse, que también han tenido muchos cambios a lo largo de la historia moderna de la ciudad. Encierra esto una gran contradicción, que es que una lógica predominantemente privada requiere indefectiblemente de espacios públicos, lo cual hace que con frecuencia observemos en las sociedades modernas que hay una confrontación entre la expansión o la disminución de los espacios públicos de acuerdo a los distintos requerimientos que puedan estar allí planteados, ¿no? Y desde el punto de vista del urbanismo, para tu disciplina, Juan Pedro. Digamos que tal vez me gustaría partir de una definición más antropológica. La ciudad como lugar de albergue, la ciudad como lugar de encuentro. Y de alguna manera asociando esta lógica que hablaba Álvaro de lo privado y de lo público a estas dos condiciones. Albergue nos envía a la casa, claro, nos envía a la vivienda, nos envía a lo privado, nos plantea el tema de lo doméstico. En cambio, el lugar de encuentro, el lugar de intercambio, nos plantea también el lugar de la representación, donde somos en función o con los demás.
Y eso de alguna manera nos lleva a un aspecto decisivo del espacio público que tiene que ver con la representación. Nosotros nos representamos delante de la gente, representan edificios institucionales, no es lo mismo un parlamento, una casa de gobierno, una escuela o una vivienda, pero también es muy curioso porque de alguna manera un aspecto decisivo en la representación, digamos, del espacio público es el ámbito de lo privado, es decir, cuando caminás por una calle, claro, son las fachadas de las casas, es la expresión donde ese ámbito privado se representa hacia lo público. Y el espacio público también es la conformación de esa unidad, que trasciende, claro, a cada una de ellas y pasa a ser el resultado de todas ellas juntas. Entonces, es sin duda toda una serie de estructuras que tienen que ver con las plazas, los parques, como lugares del ocio, de la recreación, del deporte, pero también la estructura, la cuadrícula en su vacío, digamos, lo que habitualmente llamamos la malla vial, que tiene mucho que ver con el tema, bueno, del ir y venir. El ir y venir también representa la posibilidad del encuentro, de gentes, cosas, mercancías, culturas. ¿Qué tiene que ver eso con la esfera pública, en tanto ese espacio que empezó a representar la prensa, digamos, hace pocos siglos, y que empezó a ser, digamos, el espacio de intercambio y de juego político de la comunidad? Hannah Arendt, a propósito de la ciudad clásica, de la ciudad griega, veía en el espacio político público el espacio de la realización más profunda del ser humano, porque en él es y a su vez representa lo que es. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso, es el espacio de la política, es el espacio de la construcción colectiva, eventualmente de la transformación, de los procesos de vida colectiva. De alguna manera es el concepto un poco de la polis que deriva en política. Claro. ¿Qué es la política? Bueno, se basa un poco en ese encuentro de un colectivo que tiene que organizarse para administrar su vivencia colectiva en ese lugar. Eso tiene una traducción, por ejemplo, funcional, que es como un poco evidente. Por algunos lugares caminamos y en otros lugares estamos. No todos los lugares de estancia son privados. En una plaza podemos estar también. Claro. Pero seguramente estamos de otra manera, claro, que en mi espacio doméstico donde nadie me ve. Claro, claro. ¿Quién construye los espacios públicos? Es decir, lugar de encuentro, macanudo, pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad. ¿A quién se le ocurrió hacer un ágora, digamos? Bueno, es decir, vuelvo a lo anterior. No en todas las ciudades en la historia los responsables de la construcción de los espacios públicos fueron los mismos. De acuerdo a las estructuras políticas y económicas existentes en cada tipo histórico de sociedad, hubieron responsables de generar los espacios públicos. En las sociedades modernas, esto es tarea fundamentalmente del Estado, que encarna la expresión del interés general, para bien o para mal, haciéndolo de una forma o haciéndolo de otra, y ha sido el Estado el encargado de generar, diseñar y administrar los espacios públicos. Ahora, un shopping también es un espacio público, no, en el sentido que es un lugar de encuentro. Tiene derecho de admisión, no es un espacio público, es un espacio abierto, es un espacio, digamos, de amplia concurrencia, pero no es propiamente un espacio público. Entonces, esta responsabilidad del Estado en esto ha variado mucho, porque de alguna forma las distintas concepciones de administrar la ciudad, las distintas concepciones de cómo ver a la ciudad, luego se van a estar expresando en qué espacios públicos ese Estado, esos gobiernos van generando. Y a esto le podemos agregar algo que todavía complejiza más en el siglo XXI, que hoy el espacio público no solamente es el espacio público material al interior de los escenarios urbanos, sino también es el espacio público virtual, que de alguna forma constituye como una plaza cibernética en donde, es decir, sin claros límites, más bien de ámbito planetario, existe la posibilidad de este encuentro de lo público. Esto de alguna manera enriquece, se podría decir así,
pero no sustituye el necesario soporte material de esa actividad de encuentro y de convivencia que hace posible de alguna forma el despliegue de una ciudad democrática en propiamente espacios públicos físicamente palpables y perceptibles. Yo me gustaría enriquecer esta visión que plantea Álvaro con dos ejemplos montevideanos. El primero, la Plaza Líber Seregni. La Plaza Líber Seregni es curioso, pero su origen radica en la aprobación de un presupuesto participativo donde los vecinos impulsan el proyecto de demoler los antiguos galpones municipales que estaban en esa área, por razones que tenían que ver con el entorno, degradaba mucho, estaban semi-abandonados. Y de golpe la ciudad descubre un vacío, un parque virtual u otra cosa que no existía antes. Y de alguna manera ahí está el inicio de la Plaza Líber Seregni, que derivó en algo que todos conocemos y hoy casi la apreciamos unánimemente, cosa muy rara en esta ciudad. Pero esto me gustaría relacionarlo con otro avatar de nuestra ciudad, que es la construcción de la Rambla. Ese artefacto colectivo que aún hoy se sigue construyendo. Algún candidato ha anunciado por ahí su voluntad de continuar la Rambla hacia el oeste, tal vez de concretar por fin la Rambla del Cerro, que en realidad fue la primera ciudad periférica de Montevideo, allá por el 1840, 36, que se proyectó y aún no tiene su Rambla en relación al este. Pero sin embargo, me interesa señalar que ese proyecto construido en más de 100 años nunca tuvo un proyecto unitario. Y es un proceso que se fue haciendo por partes, incluso por partes que en su momento fueron independientes, que no tenían una solución de continuidad. Y hoy la Rambla este de la ciudad representa uno de los grandes ámbitos de la calidad de vida montevideana, del encuentro democrático, de la recreación, del paseo. Es una obra envidiada por muchos, todos los que vienen a Montevideo no quedan indiferentes. Y bueno, no es producto de un proyecto unitario, sino de un proceso de construcción a lo largo del tiempo. ¿De qué manera, pensando en ese tipo de procesos, el diseño y la realización de espacios públicos reflejan una estructura de una sociedad o el modo de ser? ¿De qué forma se transparenta eso y cómo se puede interpretar? Por ejemplo, en el caso de quienes están en la realización, como es el tuyo, ¿no? Y bueno, digamos que hay ciertos ingredientes básicos que desde la lógica del proyecto de estos espacios y haciéndonos eco de ciertos valores, ciertos puntos de vista que hacen al desempeño político de la sociedad, una ciudad cada vez más democrática, una ciudad cada vez más participativa, implica o se puede traducir en espacios públicos capaces de acoger la diversidad, capaces de acoger distintas franjas etarias, que puedan convivir chicos, adolescentes o veteranos que están jubilados, que puedan convivir distintos deportes, que puedan convivir a lo largo del día y de la noche, de alguna manera, distintas manifestaciones de las necesidades de los colectivos y de los individuos que se materializan más allá del espacio doméstico, del espacio de lo privado. Me parece que eso marca un punto de vista que tiene que ver con el hoy, naturalmente. Yo creo que la ciudad siempre la podemos hacer un poquito mejor de lo que es. En este sentido diría un poco más calificada, un poco más democrática, un poco más atenta a la opinión de los otros. Bien, yo te invito a que me contestes algo parecido a esta pregunta después de la próxima pausa y te la dejo planteada. ¿Te parece que el proceso inverso es válido? Es decir, los espacios públicos y cómo se plasman reflejan los modos de ser de una sociedad a través de la realización de cierto tipo de espacios públicos. ¿Se puede influir en cómo es la sociedad? Pero después de la pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Seguimos con Juan Pedro Urruzola y Álvaro Portillo hablando de espacios públicos. Y yo quería plantearte, Álvaro, antes del corte, una pregunta de este tipo. Bueno, los antiguos griegos tenían una democracia
aunque podamos matizarla un poquitito, y generaron un espacio para poner en común y tomar sus decisiones y hacer todo su trabajo de gobierno en conjunto, el Ágora. Ahora yo digo, si nosotros hacemos un Ágora, ¿convertimos a la gente de esa ciudad en demócratas? Bueno, no, la verdad que no. Antes que nada, mirá que el Ágora de los griegos recibía a la quinta parte de los que vivían en esa ciudad, porque bueno, las también, mujeres, los esclavos, ni los metecos podían llegar al Ágora. Bueno, no. Pero todos los que éramos iguales, sí. Todos los que eran iguales, exacto. Yo diría lo siguiente, yo diría que en esto convergen dos factores que son muy importantes y muy determinantes. Uno, lo que ocurre propiamente a nivel de la sociedad, de los cambios que permanentes están ocurriendo a nivel estructural y molecular. Y por otro lado, ese actor responsable del diseño, de la administración, de los espacios públicos, qué concepciones de alguna forma le interesa promover en la administración de la ciudad en su conjunto. Veámoslo en Montevideo. En Montevideo, durante la primera mitad del siglo XX, la esencia del uso de los espacios públicos era el barrio, en donde la calle era la prolongación de la vivienda, el café de la esquina era el lugar de encuentro permanente, el tablado en el carnaval reunía todo el barrio y así sucesivamente. La segunda mitad del siglo XX ofrece una desestructuración de esa vida barrial y de la vida social que había por detrás y de alguna forma plantea nuevas maneras de encuentro y nuevos requerimientos para los espacios públicos. Frente a esos cambios en la sociedad puede existir un actor estatal que los reconoce, los acepta y de alguna forma se propone darle salida y cauce a esos requerimientos, como es el caso de la Plaza Liber Seregni y de las plazas de nuevo tipo, diría yo, que están hoy proliferando por Montevideo, o puede ser el caso de un responsable o un actor estatal que ahogue o impida esos requerimientos. Nuestra dictadura fue en ese sentido experta en generar espacios públicos que ahogaban la posibilidad del encuentro, la posibilidad del estar, la posibilidad de ocupar libre y democráticamente los espacios públicos. Entonces, esto parece sencillo decirlo, es muy complicado y además es muy dinámico, claro, porque los gobiernos cambian, la sociedad también va cambiando. Entonces, de alguna forma, creo que lo importante desde la perspectiva del observador, del analista, del que estudia estas cosas, es saber entenderlas y luego tener la libertad del tomador de decisión de acuerdo a la concepción a la cual se afilie, de alguna manera orientar o encauzar lo que puede ser la definición de esos espacios públicos. O sea que, digamos, yo puedo resumir que efectivamente sí se puede colaborar con una tendencia. Sin lugar a dudas. Se puede entorpecer o se puede favorecer. Sin lugar a dudas. Alguna cosa. Sin duda, esa ecuación entre lo público o privado es cambiante. Claro. Y bueno, en términos de la cultura hegemónica hoy asistimos a un avance o digamos a una ponderación de lo privado a menudo en detrimento de lo público. Y a veces eso se da Álvaro recordaba el barrio, la dimensión del barrio como ámbito de integración social, entre otros, de los vecinos. Hoy miramos las calles de muchos barrios montevideanos y se han transformado en parques donde se estacionan los coches que son privados. Porque en la ciudad de Tokio, si tú quieres comprar un coche, te dicen, ¿dónde lo vas a guardar? Y si no tenés dónde guardarlo, no te lo venden. Es decir, es un derecho individual en la medida que pueda mantenerlo en la órbita de lo individual. Claro. Pero a nadie se le ocurriría que el espacio público es el lugar donde yo puedo guardar mi coche. Claro. Y el hecho de que la calle donde yo nací, allá en Michigan y La Rambla, que jugábamos con los amigos al fútbol, decíamos, ojo, coche, pasaba uno cada tanto, no teníamos problemas con los pelotazos y tal, pero digamos, era un ámbito de vida de los chicos, de los medianos, de los veteranos, nos conocíamos todos, digo, un poco retomando esa vieja lógica del barrio. Hoy en ese espacio no se puede hacer nada de eso. Además a eso sumale las rejas de las casas que han desnaturalizado en mucho las calidades del espacio público de nuestra ciudad. Entonces ahí, bueno, si hay una sociedad que cambie, tenemos que ser muy atentos a que esos cambios no se produzcan en detrimento del colectivo social. Eso me parece muy importante. Entonces, bueno, hay pistas sin duda en nuestra ciudad de trabajo que tienen que ver con la herencia. Yo creo que nunca estuvo tan bien la Rambla de Montevideo.
y eso es un bien de todos los montevideanos, del colectivo, que hemos heredado. Y está muy bien las nuevas realizaciones que se están haciendo en distintos ámbitos de la ciudad y que se construyen como ofertas novedosas a un devenir social cambiante, justamente, donde aparecen nuevos colectivos, nuevas expresiones, nuevas necesidades, y se conjugan ahí de manera muy tolerante, muy armoniosa, apostando justamente a la convivencia de los distintos. Yo creo que ese es el gran valor del espacio público que tenemos que defender en la ciudad democrática, la convivencia y por lo tanto la tolerancia. En definitiva, admitiendo o ponderando que del encuentro surge el enriquecimiento de todos. Claro, esa sería la hipótesis, porque si uno piensa, bueno, el mundo va de mal en peor, el fin de los tiempos se aproxima, está todo mal, en realidad no trabaja, uno tiene que tener un cierto grado de optimismo, ¿no? Incluso, yo te voy a decir una cosa, cuando recientemente impulsamos el proyecto de la Plaza Casaballe, fue interesante porque hubieron voces que dijeron, no se puede hacer eso en Casaballe, porque lo van a vandalizar, porque los vecinos lo van a tratar mal. Y dijimos, no, al contrario, tenemos que llevar a esos ámbitos de la periferia las calidades que construimos en la franja costera, en el centro de la ciudad. Y el suceso de ese espacio colectivo, la Plaza Casaballe, entre otros, radica en cuánto lo cuidan los vecinos. Es interesantísimo ir ahora, 1 año y medio después de eso, y encontrarse con una plaza que seguramente está mucho más mejor conservada por los usuarios que la Rambla de Montevideo. Pero si me permitís, yo quisiera agregar una cosa. No voy a decir ni qué ciudad ni qué gobierno, pero de una ciudad muy próxima a la nuestra, no uruguaya, y de un gobierno de esa ciudad, la opción que ha tenido frente al perjuicio de la posible vandalización es enrejarla y cerrarla con llave. Claro. Y no es un ejemplo solo de la región, en otras partes del mundo esto es bastante frecuente. Decís algunos espacios públicos. Sí, claro. plazas, caso de plazas concretamente. Entonces, con esto lo que quiero reafirmar es la responsabilidad que hay en un sentido o en otro, es decir, y lo importante que puede ser el no equivocarse en estas cosas y saber de alguna forma canalizar lo mejor de la sociedad en lo que es la convivencia del espacio público. ¿Cómo definirías vos el rumbo de un área como la tuya de planificación? Es decir, ¿cuál es el espíritu que guía, estar pensando en una ciudad que todavía no está ahí? Sin duda, primero darle tiempo al tiempo, es decir, los territorios urbanos se construyen en lapsos temporales que trascienden y en muchos los periodos políticos. Claro. Entonces los planes son de largo plazo. Nosotros estamos en pañales desde ese punto de vista en nuestro país. Montevideo haciendo punta, el plan de ordenamiento territorial es del 98, todavía no llega a la mayoría de edad. En el 2013 aprobó la Junta Departamental las directrices departamentales de ordenamiento territorial que de alguna manera ayornan ese plan y le dan nuevos contenidos. De alguna manera lo que pretendemos hacer es generar un sistema de planificación, un sistema que utiliza distintos instrumentos, que aborda las distintas escalas, pero compatibiliza, integra, coordina, articula las distintas situaciones que conviven y que demandan en el espacio urbano la construcción colectiva. Creo que un poco sería eso, en el entendido que, hay aspiraciones de transformación que son a largo plazo. Pensemos, la Rambla Sur. Recién pasaba una imagen ahí de la Rambla Sur de Montevideo. Se inicia a fines de los 20, principios de los 30. Aún hoy tenemos terrenos vacantes, propiedad de la Intendencia de Montevideo, que pueden acoger distintos tipos de edificios, etc. Es decir, es un proyecto, la Rambla Sur, que aún hoy se sigue construyendo. Claro. Entonces, esas perspectivas temporales a veces son difíciles de entender, pero de alguna manera en mi ámbito lo que tratamos es de abonar eso. Claro. Se nos terminó el tiempo. Quedan muchas preguntas. Les agradezco a Juan Pedro Urruzola, a Álvaro Portillo la participación. Y las preguntas son, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos diseñando hoy la ciudad? ¿Qué nos dicen los espacios públicos de la ciudad? ¿Para quiénes y para qué lo diseñamos? Intentaremos contestarla y todo el mundo la puede contestar, me parece, en la medida que participe en la esfera pública, ¿no? En ese otro espacio. Paseando por la ciudad. Paseando por la ciudad,
dando su opinión y haciendo su juicio sobre las cosas. Gracias. A ti.